que es nuestra casa, que es el Hub Pulsátil del Ecuador. Y muchas gracias a ti, Juan Javier, por acompañarnos en la tarde de hoy, justamente para hablar de commodities. Y con eso, pues, quiero empezar. Ecuador es un país eminentemente exportador. La exportación es tal vez una de las principales, si no la principal actividad económica de nuestro país. Cuéntanos, ¿qué implicaciones tiene ese rol económico del Ecuador y qué rol juegan los commodities dentro de él? Bueno, muchísimas gracias primero por el espacio. Qué increíble poder compartir esta conversación con las personas que de alguna manera, pues, sean en redes sociales o a nivel mundial, pues, escuchan sobre Ecuador y sobre lo bueno que somos en temas de exportación. Primero, ¿qué son los commodities? Son productos o servicios que de alguna manera nosotros podemos ofrecer en el mercado. Ecuador es tan talentoso en temas de producción agrícola, temas de producción camaronera, temas de producción y de exportación, no solamente de mano de obra, sino también de cómo se gestionan directamente esos servicios hacia el mundo. Si bien es cierto, estos commodities de alguna forma son especializaciones hacia el nivel internacional, se gestiona también por temas netamente de, pues, temas petroleros, temas de recursos no renovables, y en general ese salto de calidad lo que nos gestiona netamente es un impulso, ese impulso que lógicamente nosotros como ciudadanos ecuatorianos queremos que de alguna forma el mercado se vea de alguna forma pues muy competitivo y muy atractivo hacia los capitales internacionales. Entonces, para poder resumir un poco por qué es importante los commodities en el Ecuador, porque lógicamente es una cadena de matriz productiva entre lógicamente quien invierte lógicamente en esta gestión y también quien con sus manos labra ese futuro para que puedan pues generar esa exportación. Porque no solamente se beneficia el pequeño productor o el agricultor, se beneficia también quien está administrando esa cadena productiva. Es decir, quien te traslada el producto hacia la mesa o lógicamente también el consumidor final. Pero también si queremos ya hablar de más expansión, también nos tenemos que ver, por ejemplo, en temas de fletes internacionales y demás. Entonces, es una coyuntura importante la que tenemos que hablar hoy en el commodity porque significa el corazón del comercio. Y lógicamente que esa exportación buena que con los productos estrellas que te comenté son buenas para poder hacer que la salud financiera en nuestro país en términos de balanza de pagos sea equilibrada y lógicamente que encontremos ese tipo de oportunidades en el mercado internacional. Te pregunto para un poco por las personas que nos ven y que tal vez no conocen del tema de exportación o del tema de economía. Cuando hablamos de commodities, ¿de qué tipo de productos hablamos? ¿Cuáles son sus características? Mira, cuando hablamos de commodities, hablamos de servicios o de productos que son importantes dentro de nuestra población ecuatoriana. Estamos hablando de nuestros 5 productos estrellas: cacao, banano, camarón, todo lo que tenga que ver con gestión agrícola. Hoy en día también se están implementando temas de frutas que se están haciendo exportación hacia Asia. Y también esto quiere decir que tenemos una expansión de temas de mercados internacionales, mercados como los asiáticos, mercados como la Unión Europea, el mercado norteamericano y lógicamente nuestro país, nuestros países de Sudamérica. ¿Por qué es importante el tema de commodities? Porque apertura el mercado, apertura en relacionamiento internacional, pero también en ganar innovación, ganar conocimiento de diferentes mercados. Esto quiere decir que esos mercados a los cuales los ecuatorianos tienen que llegar, tienen que ser también trabajados en nuestra matriz interna productiva. ¿Y qué nos permite eso? Mejorar la calidad de ese commodity, que es ese producto, mejorar también el tema de la productividad y allí va pues una lluvia de ideas que va de alguna forma con el tema de la innovación, de cómo tú te vendes hacia un mercado internacional. Entonces, para ponerlo lógicamente en buen idioma para que la gente pueda entender, el commodity, como decía anteriormente, es el corazón que mueve el mercado y que de alguna forma también necesita apalancarse de forma de créditos, necesita apalancarse de forma de inversión interna, necesita también tener esa confianza de que inversionistas, sean extranjeros o locales, puedan invertir definitivamente en esta masificación de productividad. Entonces, lógicamente, lo que hace ese producto o ese servicio es exportarlo con una calidad altísima y definitivamente que el Ecuador sea en las mejores perchas del mundo, pero también siendo pionero por su calidad, por su gestión de inversión y lógicamente por cómo nos ven hacia el mundo, lógicamente con todos los productos y servicios que te había comentado. Bueno, y en los mercados internacionales se oye mucho esto de que los commodities se venden, se comercializan típicamente a precios ya referenciales
que se tienen, porque son mercados, digamos, en los que convergen un montón de oferentes y un montón de compradores. Eso no se termina de dar en Ecuador. ¿Cuál crees tú que sería la respuesta o que serían los mecanismos que facilitarían tener un mercado así de transparente respecto de commodities en Ecuador como existe en otros lados del mundo? Bueno, definitivamente la oferta y la demanda en temas de commodities es amplia y eso también tenemos que verlo acá. ¿Qué nos está faltando para llegar hacia, saltar hacia ese punto? Lógicamente creo que es un poco más de confianza en el tema del mercado. Definitivamente una de las importantísimas cuestiones que tiene que mejorar también es cómo nos estamos apalancando y cómo estamos aprendiendo nuestra incidencia de mercado. Es decir, qué herramientas podemos nosotros utilizar para temas de gestión de valores y lógicamente entender el giro del mercado. Creo que, y aquí, por ejemplo, he aprendido muchísimo gracias a la Bolsa de Valores de Guayaquil, porque acá te puede enseñar y de alguna manera es muy interactivo el trato, no solamente más cercano con la persona, sino también entender cómo es el giro del comercio internacional y de los mercados de valores internacionales. Entonces, le das un poco más de información a la persona productora, le das un poco más de información a quien quiera invertir y lógicamente dejan de estar con ese miedo del riesgo de no tener esa inyección de capitales y lógicamente mirar hacia un mercado mucho más amigable. Entonces creo que es un poco también la tarea que ustedes la están haciendo como bolsa de valores, pero también tener una correlación o una responsabilidad compartida, no solamente con el tema de la educación financiera, sino también con la academia. Por ejemplo, universidades tienen que lo están haciendo y que de alguna manera se tiene que profundizar estos temas, trabajar en cómo se tiene que invertir en bolsa, cómo se de alguna manera también se diversifica el tema de la inversión con el tema de los productos y lógicamente hacer que eso sea homogéneo. Así de alguna forma tenemos una fuerza que no solamente va a un solo sector, sino que definitivamente se fortalece el país, se fortalece las pequeñas cadenas de producción y lógicamente también todos nos vamos a ver beneficiados por ello. Hablamos justo de los principales productos que produce el Ecuador: banano, camarón, cacao. Y sin embargo, el Ecuador, pues, viene de muchos años dependiendo justamente de la exportación de esos productos. Y con esos productos, sin embargo, en los países a los que llega el producto, los países de destino, se hacen muchas cosas, se agregan muchos procesos productivos. ¿Cuál crees tú que es la posibilidad real que existe en Ecuador de empezar a traer esos procesos productivos de valor agregado aquí al Ecuador y ya no exportar tal vez cacao, sino exportar chocolate, que es algo que poco a poco va pasando, o empezar a exportar productos que son productos más elaborados sobre la base de esos mismos commodities que nosotros ya producimos? Lo que se puede hacer totalmente es una competencia muy abierta y que de alguna manera tenemos nosotros que adaptarnos a los diferentes mercados, ya no para traer conocimiento, sino para hacerlo. Creo que es importante también, como te decía anteriormente, tener esa confianza, porque lógicamente aquí pese a los recursos limitados que podamos tener en temas tecnológicos o de innovación, creo que hay que empezar por algo. Y cuando uno se inicia definitivamente en un mercado, lógicamente va a tener caídas, pero hay que saberse levantar. Y en esas caídas y levantes que pueden existir, existe la experiencia. Y esa buena experiencia significará que podamos nosotros, como te decía, pasar de un escenario muy conservador a un escenario donde ya entendamos cómo es el giro del mercado. Entonces, como te decía, para que evitemos eso de exportar no solamente las ideas, tenemos que crearlas aquí. Y de alguna forma, las asociaciones, creo mucho, y es un ejemplo internacional que lo podemos hacer, créeme, las asociatividades entre la empresa privada, entidades como la Bolsa de Valores de Guayaquil y entidades también de la pequeña empresa. Entonces, generar un tema de innovación para que ya el conocimiento quede aquí y ser pioneros en diferentes soluciones integrales para que nuestro mercado diga, aquí estamos presentes a nivel internacional. El objetivo del Ecuador tiene que ser que en las perchas internacionales esté el producto Made in Ecuador. Yo creo que eso es el objetivo
que sería no solamente el orgullo del país, que se está convirtiendo, lógicamente, podemos hablar del atún, que lo existe en diferentes precios internacionales, pero que se masifique la producción, que no solamente sea la pitahaya, sean productos escasos, sino que definitivamente sea una brecha de mercado muy potente y que podamos ingresar definitivamente a ese sentido internacional. Así le damos valor a lo que nosotros queremos producir y lógicamente dejamos de estar estancados para llegar a una productividad alta. En tiempos recientes, el Ecuador ha priorizado mucho la celebración de acuerdos comerciales con algunos de los países, con algunos de nuestros socios comerciales más importantes. ¿Crees tú que esos acuerdos juegan un rol o van a jugar un rol importante justamente en el desarrollo del comercio de commodities? Claro, juegan un papel importantísimo y creo que es importante también destacar a las personas que cuando tú te relacionas con el mundo, sabes y conoces también cuáles son tus fortalezas, pero también conoces tus debilidades, qué es lo que te hace falta. El país tiene que darse por sentado de que, claro, lógicamente estamos todavía en pañales, recién nacidos en el tema de comercio internacional, tal vez de una visión mucho más amplia hacia lo que queremos tener, pero definitivamente estamos por buen camino, porque la idea es iniciar. La idea también es no pelearnos con los países que nos pueden ofrecer tecnología o nos pueden ofrecer mejor mano de obra o nos pueden ofrecer técnicas de capacitación para que nosotros podamos tener un buen riego, una buena gestión de agricultura, una buena masificación en temas de mercado y definitivamente eso nos va a poner dentro de esos países que se están moviendo a querer tener un crecimiento sostenible en su mercado y obviamente en su economía. Entonces, lógicamente, estos tratados internacionales, que no es dar por sentado de que los tratados internacionales simplemente van a ser arancel cero y demás, no, simplemente esos tratados internacionales lo que nos permitirá también es beneficiarnos de los productos que puedan traernos, que puedan traer de un país y lógicamente beneficiar que nuestros productos vayan a esos mercados. Entonces es un poco también de conocer hacia dónde vamos, qué queremos tener con ese mercado y como te decía anteriormente, que nuestros productos estén en esa percha significará también adaptarnos a los cambios, significará aprender un idioma de diferentes países y lógicamente luchar para que esas cuestiones sean en el corto plazo. Desde la perspectiva de política exterior, ¿cuál crees que son los lineamientos principales que tiene que tener el Ecuador justamente para alcanzar, potenciar el tema de la exportación de commodities? Bueno, definitivamente debe haber un mayor músculo político en el tema netamente de comercio exterior. Creo que es importantísimo que no solamente en las mesas de negociaciones internas que existan dentro de los países, sea Unión Europea, sean bloques integrados económicos, sean en diferentes bloques, se hable solamente de productos, se hable también de servicios, hablen de mano de obra, se hablen de técnicas importantes que puedan ayudar al país a crecer. Creo que en las mesas de negociación tiene que existir de alguna forma un producto estrella, pero también vender al país como una técnica propiamente de innovación. Y eso tiene que conseguirse mediante, lógicamente, que exista una mayor oferta-demanda dentro de nuestro mercado y que exista también las garantías, no solamente leyes que faculten, lógicamente, la ampliación en temas económicos y el impulso también productivo en la economía, sino también que se genere, pues, este atractivo internacional y que vengan, pues, inversionistas extranjeros a invertir en nuestro país. La clave es saber cómo juega el mercado y por eso, como te decía anteriormente, yo felicito cómo está haciendo la Bolsa de Valores de Guayaquil. Definitivamente es importante educar a nuestra población, pero más que todo con esa educación llegar a sectores chiquititos en nuestra ideología ecuatoriana, idiosincrasia ecuatoriana, para que definitivamente ellos se atrevan a entender cómo es apostar por el país, cómo es trabajar por el país y lógicamente poner en sus manos productivas hacia el desarrollo sostenible de este país. Entonces, si encontramos todos los mecanismos y lógicamente encontramos que esa viabilidad que podemos llevar a futuro, tendremos un buen resultado a corto plazo. Bueno, pues Juan Javier, te agradezco mucho esa mención y ese reconocimiento a la labor que hacemos día a día aquí en la Bolsa de Valores. Precisamente educar a las personas sobre la importancia del mercado de valores y cómo el mercado de valores puede ayudar a potenciar muchos sectores de la economía es una de las principales misiones que tenemos aquí. Y con eso quiero cerrar esta conversación tal vez teniendo la pregunta más importante. ¿Cómo crees que justamente el mercado de valores puede ayudar a potenciar más allá del comercio, de los tratados, de las políticas exteriores, de
de los procesos productivos. ¿Cómo puede el mercado de valores ayudar a potenciar el comercio de commodities? No solo en la financiación, sino también en la determinación de precio de commodities, en la transparencia internacional de mercados o inclusive en la seguridad, ¿no? En asegurar la producción. ¿Cómo nos puede ayudar un mercado de valores bien articulado? Teniendo mayor acercamiento a la ciudadanía como ya lo han venido haciendo, pero más que todo también haciendo que el lenguaje que tal vez es muy técnico y que muchas personas no lo entienden se pueda hacer mucho más seguro para que ellos puedan entender cómo está el mercado. Yo creo que todo parte de la educación, no solamente educación financiera, no solamente educación en bolsa, no solamente educación en productividad o en comercio exterior. Depende mucho también de qué valores estamos enseñando a la sociedad para que pueda tener confianza en su sistema financiero, que propiamente en temas educativos, cómo ellos están generando ahorro, cómo están generando soluciones para invertir en diferentes tasas de interés, cómo ellos de alguna forma tiende a poder decir, aquí está mi producto y lo voy a invertir. Eso también es recuperar de alguna forma esa confianza ciudadana en instituciones que tienen muchos años de existencia que lamentablemente pues por ese desconocimiento no vemos más allá de la caja y que tendríamos que lógicamente impulsar a que ese mecanismo de comunicación exista fluidamente. Yo considero que la sociedad tiene la capacidad. Nosotros somos una sociedad muy resiliente, muy buena para poder innovar y lógicamente que bueno, que tenemos sí, datos un poco no tan favorables, pero hay que transformar esas oportunidades y hacerlas mucho mejor para que nuestras futuras generaciones, nuestros hijos y las personas que vengan siempre delante nuestro puedan tener un país muy bendecido, no solamente con una muy buena salud financiera, sino también con esa productividad que nace del corazón. Por eso te decía, el commodity es el corazón del Ecuador y lo que tenemos que impulsar es que ese commodity pueda tener una buena salud y una buena internacionalización en los mercados internacionales. Bueno, Juan Javier, yo te quiero agradecer mucho por esta charla que ha sido ciertamente productiva. Creo que todas las personas que nos ven se van a enriquecer de entender ese potencial dormido que tenemos en el Ecuador, que son los commodities, y cómo hay muchas formas de ayudarlo, de potencializarlo, y una de ellas, no poco importante, es a través de la potencialización de los mercados de valores, del mercado de valores a nivel nacional, que nos ayuda a mejorar, a hacer más eficiente la exportación y la inversión en commodities. Te agradezco mucho por habernos visitado aquí en nuestra casa y espero pues poderte recibir en un futuro no muy lejano.